Paso la firma, es la portada, es una subjetiva desde el papel. Somos el decreto, digamos, ¿no? Somos en este momento, el decreto y mirando cómo nos firma Milei. Los que ven del otro lado de la pantalla también forman parte de ese decreto hacia la firma de Javier Milei. Así es. ¿Por qué es importante? Mañana sesiona diputados, está todo encaminado en esa dirección, y una de las reformas posibles es la modificación de una ley de cómo funcionan los DNU en la Argentina. Por eso vamos a ir un poquito más atrás, vamos a hacer una mini docencia, una mínima explicación. QR pedagógico de hoy. qué es un DNU, cómo funciona y qué es lo que está en discusión. Y vamos a verlos en una placa. DNU, se ha dicho mucho, pero quiere decir decreto de necesidad o urgencia. Hay toda una discusión cuándo se da la necesidad y cuándo se da la urgencia. Se usaba históricamente cuando el Congreso estaba en receso. O por alguna situación no funcionaba. O se entendía que había una situación particular, el Congreso no podía sesionar, no daban los tiempos y decía, bueno, decreto de necesidad de urgencia. O había algo inminente, reclamo absoluto que reclamaba que sea por esa vía. Una catástrofe natural, por ejemplo, que requería un tipo de intervención. A ver si te interpreto. No necesariamente cuando no tenés los números para aprobar una ley. No es para eso. Claro. Claramente no es para eso. Bien. ¿Por qué es importante entender un DNU? Porque además lleva la firma del presidente, de todos sus ministros, y este es el dato en mayúscula, que un decreto, un DNU, a diferencia de un decreto convencional, tiene fuerza de ley. Es una ley que se vota, tiene rango de ley, cuando el Congreso, por necesidad o por urgencia, no tiene tiempo para sesionar y para tratarlo. No, como dijiste vos, cuando el oficialismo no tiene número para hacerlo. ¿Qué se discute mañana? Estas características. Y vamos a pasar a la otra placa, porque tiene que ver cómo funciona hoy el paso posterior respecto a los decretos. ¿Qué pasa? El presidente firma un decreto, tiene rango de ley, entra en vigencia apenas se publica. Y ahí corre otro plazo, que es el Congreso tiene la posibilidad de ratificarlo o de rechazarlo. Es decir, lo que se discute mañana es la vigencia que tiene un decreto después de ser firmado. ¿Cómo continúa hacia adelante? Hoy, la legislación que está vigente desde el 2006, que se impulsó durante el gobierno de Néstor Kirchner y lo impulsó siendo senadora en aquel momento Cristina Fernández de Kirchner, establece que el decreto tiene que ser rechazado por ambas cámaras. ¿Sí? Las dos cámaras tienen que rechazar ese decreto. El decreto va al Senado, la mitad más uno lo rechaza, va a diputado, la mitad más uno lo rechaza. Hoy no ocurre eso. Si eso no ocurre, el decreto queda vigente. Exactamente. Si eso no ocurre, el decreto sigue vigente. Puede ocurrir además que nunca el Congreso trate ese decreto y sigue vigente absolutamente de manera casi indefinida. Dame una pausa. ¿Por qué le estamos poniendo tanto hincapié esto hoy a lo que va a pasar mañana en el Congreso? Porque el presidente Javier Milei lleva firmados 47 decretos en lo que va de su mandato, que no llega a un año, y por su debilidad parlamentaria, lo que está visto en la práctica es que gobierna a través de decreto. Por eso es que se discute con tanto ahínco y por eso es tan importante la sesión de mañana, y lo que se discute es que el decreto tenga el mismo tratamiento legislativo que una ley. Claro. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que dice la oposición? Si una ley enviada por el que sea, por el gobierno o por un bloque opositor, necesita que las dos cámaras la aprueben para convertirse en ley, y si una cámara lo rechaza, esa ley no continúa. Claro. Si una de las dos cámaras le dice que no, murió la ley. Claro. Con el DNU no. Con el DNU, como funciona ahora, ocurrió con el DNU 70. El Senado lo rechazó, pero está vigente porque todavía debería rechazarlo la Cámara de Diputados. Entonces dice, es raro, porque el DNU tiene fuerza de ley, pero en los términos formales es más fácil que una ley. Es casi una tentación. Una invitación. Te conviene sesionar por DNU, en todo caso. Porque acá hay subjetividades políticas, ¿no? Pero después volvemos sobre eso. Pero acá está. Entonces, el proyecto que se trata mañana en diputados, la información que yo tengo es que ya hay por lo menos 133 diputados para iniciar la sesión y podría haber hasta 150 votos a favor de la reforma de la ley, que dice que se equipare el tratamiento de una ley. Lo que decía,
que vaya el decreto y tenga que pasar por los dos cuerpos, aprobado, si los dos dicen ok, el decreto vale. Sí. Si uno solo dice se rechaza, sea cual fuere, el decreto se cae. Y si haces tiempo, si a 90 días de firmado del Congreso no lo da, si haces tiempo, y este es el otro punto que es importante. ¿Por qué decimos a veces, dicen, che, todavía se están tratando decretos en la Comisión Bicameral de la gestión de Macri? Ni hablar de la gestión de Alberto Fernández, que se firmaron muchísimos decretos en el contexto de la pandemia. Todo eso no se trató. ¿Qué están diciendo? Número 2, de ese Perdóname punto que de te pregunte, ¿todavía hay para análisis de la Comisión Bicameral decretos de Macri y de Alberto Fernández? Sí, claro, porque quiero decir, ya son retroactivos, ya no tienen relevancia, lo que pasa es que quedaron constituidos... Nunca se trataron. Como leyes, pero como quedaron en ese limbo, ahora lo que dice la ley es que si pasan 90 días de firmado el decreto y está vigencia esos 90 días, y el Congreso no lo trata, ese decreto automáticamente pierde vigencia. Sí. ¿Por qué 90 días? Por el dato que te voy a explicar posteriormente. 90 días es el plazo del receso legislativo. Entonces, habría un argumento de por qué 90 días. Desde el 30 de noviembre se cae el periodo, terminan las sesiones ordinarias, vuelve el 1 de marzo. Entonces pueden ser 90 días, porque en esos 90 días razonablemente no hay Congreso. Puede pasar algo y tiene sentido un decreto de necesidad de urgencia. Plazo. Como ahora ya decíamos, hoy funciona, si el Congreso rechaza un DNU, las dos cámaras deben votar en contra del DNU con mayoría simple. Esto funciona ahora. Lo que se quiere resolver. Esto es lo que está vigente, es lo que se quiere recuperar. Sí. Y ahora vamos a ir a la gran pregunta que nos hacemos. ¿Por qué Milei dice es antidemocrático? Si me modifican el esquema, lo voy a vetar sí o sí, justamente por eso. Para hacer un poquito de memoria, lo usó con el de DNU 70, apenas asumió. 30 capítulos tenía, 600 artículos, una cantidad de reformas monumental. Está vigente, salvo en el capítulo vinculado a lo laboral. Después todo el DNU 70 está vigente. Milei toma una enorme cantidad de decisiones muy importantes, estructurales en muchos casos, con un decreto que está vigente. Que solamente fue rechazado en... Y que lo rechazó el Senado, pero nunca lo trató... Diputados, porque tiene ese beneficio de que si uno lo rechaza, si el otro no lo trata, porque no es que diputado lo aprobó, no lo trató. Claro. Quedó en el limbo del no tratamiento. Evidentemente, si la oposición no convoca es porque no tiene los votos necesarios. Dos casos más. Un DNU, sin ningún motivo aparente, 100 millones de pesos para la CIDE. Después se cayó. 100.000 millones, sí. Porque lo rechazaron en ambas cámaras y ese DNU sí se cayó. Este es el primero, de hecho, ¿no? Este es el... Es la primera vez que... Vos decías, hubo muchos decretos, pero no todos fueron decretos de necesidad de urgencia. Porque hay decretos simples para cuestiones operativas y de otro orden. El DNU, insisto con el punto, tiene fuerza de ley. Es característica de una ley. Bien. Por lo tanto, vale especialmente por eso el DNU. Y desde septiembre se anunció este decreto, que también está en vigencia, que le da facultades excepcionales al ministro de Economía, al gobierno en general, pero se le dice el DNU Caputo, para renegociar la deuda sin ninguna precondición. Que mañana también se trata este tema. Que se trata mañana ese tema. Se va a tratar la reforma y la vigencia del DNU. No nos vamos a detener ahora, pero esto hace importante también la sesión de mañana, porque lo que dice, o lo que decía la Ley de Administración Nacional, decía, si vas a renegociar una deuda, tiene que ser favorable para las arcas del Estado. En el monto de la deuda, en los intereses o en los plazos en los que lo vas a pagar. Lo que dijo Caputo, el Messi de las finanzas, evidentemente, no puede con eso. Tiene que hacer una negociación peor de lo que ya está, si no, no estaría. De esos 3, por lo menos tenés que cumplir 2 para renegociar y que te lo validen las condiciones. Y porque también el contexto de esto es que el gobierno, habrá que ver qué pasa, pero es lo que está pensando hoy el gobierno, quiere poner a hibernar el Congreso el 30 de noviembre. El 30 de noviembre terminan las sesiones ordinarias, no tiene previsto Javier Milei convocar a sesiones extraordinarias ni extender las ordinarias. Ahí se abre este tiempo ciego del 30 de noviembre al 1 de marzo. Y lo que dice el gobierno que hay una cantidad de reformas que llaman como el plan Sturzenegger que todavía requieren disposiciones de carácter legal que se pueden tomar mediante DNU, que tiene fuerza de ley, como decíamos al principio, y que van a tener a partir de ahí
por lo menos vigencia hasta el 1 de marzo, porque en el periodo que hay receso legislativo, el Congreso no se puede reunir a aprobar o a desaprobar el DNU. Entonces hay todavía un paquete. Alguien me decía, imagínate un DNU 70 bis o muchos DNU 70 más chiquitos, focalizados y planteados que puedan avanzar en esos casos. Vamos a volver a este tema y vamos a ver las implicancias y las lecturas políticas de algo que en algún momento fue aprobado por Unión por la Patria o por lo que era el kirchnerismo en su momento. Frente y ahora para se la rechaza. Victoria. Ahí hay cosas interesantes para decir, lo vamos a hacer dentro de un rato. Esto que acaba de explicar Pablo, recórtelo, llévelo en el bolsillo porque va a ser muy importante para las discusiones que vienen en la Argentina.